buscar ese favor maravilloso de nuestro Dios. Y quiero invitarle que podamos seguir orando, que sigamos buscando ese favor grande que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Solo monitores, regálenme. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Si usted llega por ahí, deme un buen amén. Y si lo encuentra, nos ponemos en pie. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Vamos a dar lectura a ese versículo. Recuérdole que el título del mensaje es ¿crees en los milagros? Una pregunta que deberíamos formularnos a ciencia cierta, a ver si realmente en nuestro corazón está esa situación. Vea lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Leámoslo una vez más. Dice el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Vamos a orar al Señor en esta hora. Por ahí estamos mejor. Padre y buen Dios, gracias damos a ti. Gracias por la oportunidad de venir a tu casa a buscar tu favor. Te pido, mi Cristo bendito, que quites todo distractor de nuestra mente, de nuestro corazón. Si hemos tenido un problema o una impresión fuerte este día, Señor, que en este momento pueda ser depuesto, que en este momento podamos centrarnos en adorarte a ti, en encontrarte a ti, Señor, en bendecirte a ti, en buscar ese favor tan grande que tanto anhelamos para cada uno de nosotros. Mi Dios, te amamos, te bendecimos y te suplicamos que en este momento te quedes con nosotros, hablando a nuestras vidas, bendiciendo nuestros corazones y ministrando, Señor, esa intención que hay en cada uno de nosotros. Creemos, mi Cristo, de lo que tú puedes hacer en nosotros. Creemos en tu palabra, creemos en tus milagros, creemos en tus prodigios. En tu nombre oramos, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Es necesario que nosotros definamos el hecho de creer verdaderamente en los milagros. ¿Por qué? No basta solamente con creer en los milagros, porque hay gente que cree en los milagros y es donde nace el adagio popular ese que dice que a este le gusta el milagro, pero no el santo. Y es un adagio bien popular, dice que usted lo quiere llamar de otra forma de manejar las cosas un tanto más tradicionales, pero cuando vemos la realidad de esto, lo que se quiere decir en términos interesantes es que a muchos de nosotros puede gustarnos o podemos creer en esos milagros, pero no del todo nuestra confianza está puesta en Dios. Y debemos entender que para creer en Dios, para poder creer en el Dios de los milagros, es necesario que creamos primero, lógicamente, en los milagros. Y si nosotros partimos de creer en un milagro, luego nos va a ser totalmente fácil creer en el único Dios que hace milagros, que es nuestro Padre Celestial. Pero veamos algo, el panorama que nos rodea pareciera que no es nada alentador, pareciera que no se presta para poder hacer milagros. Mire, a ver, y basta con que usted abra un par de periódicos o empiece a pasar los canales de televisión y se va a dar cuenta que vivimos en un país altamente violento, para nadie es secreto, 30 muertes aproximadamente al día. Tenemos hoy una nueva estadística que 2 MIPES, o sea que 2 micros y pequeñas empresas están cerrando en nuestro país a causa de la delincuencia y la gente sigue con hambre, amén. Todos seguimos con hambre, todos necesitamos seguir supliendo nuestras necesidades. Aquel que dice, no, pero es que yo ya voy a jubilarme. Yo no estaría tan tranquilo de eso y no es que lo quiera preocupar, pero andan haciendo disparates con ese dinero del fondo de pensiones que quién sabe si va a alcanzar para los que estamos un poquito más jóvenes. Pero, en fin, nos vamos dando cuenta que todo eso parece que no es nada alentador. Si usted empieza a ver los índices de pobreza en países como el nuestro, o específicamente en el nuestro, en lugar de ir a la baja, van a la alza. Y cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Y en ese punto nos vamos dando cuenta que lo único que nos rescata un poquito es Dios.
Y digo un poquito porque así de pequeña se ha hecho nuestra fe. Ay, no, si uno porque es cristiano, pero lo ve como que fuera algo secundario y no algo primario. Cuando debemos empezar a cambiar nuestra actitud. Si nosotros vemos países como el nuestro están totalmente contaminados, o ya vamos a pasar consulta a nuestra hija y aproveché de pasar consulta también. Dije, tal vez me lo hace por lo mismo, pero no, a la salida estaban las dos facturas. Pero en ese momento empezamos a ver que todo lo que este neumólogo quería que hiciéramos prácticamente es de comprarle una burbuja de cristal, para que ande respirando ese oxígeno limpio que en ningún lado puede haber. Y al final llegaba a la misma conclusión, es que este país no va a mejorar en eso. Y los niños, peor aún, están todavía más susceptibles, los adultos mayores ni se digan. Y uno que está medio joven me decía, y él ya tenía como 60 y tanto, uno que está medio joven me decía, aguanta un poquito, está todavía un poquito más fuerte, me decía. Y empezamos a darnos cuenta que en toda esa órbita en la que nosotros nos estamos manejando, parece, y debemos llegar a esa conclusión, que a pesar que todo ese panorama se ve tan complicado, que ese panorama se ve tan difícil, a todas estas cosas no detienen el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún así, con todas esas condicionantes, con todo ese panorama, con todas esas cosas en contra, el Dios al cual servimos y seguimos sigue haciendo milagros aquí en la tierra. Y específicamente en nuestras vidas. Pero yo quiero llevar su corazón a que nos demos cuenta que muchas veces depositamos nuestra confianza en cosas, personas mucho más inferiores que Dios. Aquí no es una noche de confesiones, pero probablemente alguno de los que está acá ha jugado a la lotería. O juega todavía la lotería. ¿Quién compra números completos? Compra billetes de lotería. Y uno se baja en ciertos lugares. Vaya jefe, le tengo completo. ¿Cómo se llama eso? Eso. Pero le dice, le tengo un entero. Entero se llama, ¿va? ¿Entero? ¿Quién anda uno? Pero tengo un entero, jefe, mire. Y termina en 8 y termina en no sé qué. Y siempre le andan vendiendo todo. Y hay mucha gente que cree en ese premio. Pero pregunto, le garantizo que ninguno de los que estamos acá nunca nos ha constado que de verdad existe esa plata y que se la vayan a dar. Probablemente de oídas hemos oído que alguien se la ganó y estilo, pero nunca lo hemos visto. Y aún así hay gente que deposita confianza en ese billete de lotería. O anda ahí con el raspín de lotín y anda ahí viendo a ver qué cacha, y depositamos confianza en eso. Depositamos confianza en un médico. No, es que hoy sí, gracias a Dios que llegué hasta donde un médico, bueno, este me va a curar. Llegamos de repente a esa situación en la que nosotros debemos prestarle atención, que nuestra fe está depositada en cosas mucho menores que Dios. ¿Por qué no depositar esa confianza en nuestro Padre Celestial? Ahí empieza a cambiar la manera de vivir una vida cristiana, porque eso es lo que debe diferenciarnos del resto de las personas. Cuando nosotros hablamos de problemas, la persona no creyente o precreyente, como hoy se le llama modernamente, se aflige. Se aflige cuando uno le cuenta, mire, ¿y cree que esto va a mejorar? No, hombre, no creo que esto vaya a mejorar, esto va a empeorar. Y usted le ve la cara de angustia a las personas. Pero si usted sabe a quién ha creído, sabe que todas las cosas pueden cambiar. Pero si su confianza está puesta en Cristo, Él tiene cuidado de nosotros. Puede saber que entre esas 30 y tantas personas que murieron este día, no estuvimos nosotros. Puede saber que entre las decenas de personas que fueron despedidas este día porque la empresa se quedó sin venta, la empresa se quedó sin proyecto, la empresa ya no les pudo sostener, no estamos nosotros. Y toda esa parte es donde quiero que empecemos a dimensionar que vivimos una vida llena de milagros. Pero como no hemos valorado las pequeñeces o grandezas, que no las hemos querido identificar, es por eso que no le encontramos sabor a mantener una vida alimentada de las maravillas de Dios. Si nosotros fuéramos más minuciosos en la manera de ver en todas las cosas que Dios ha tenido cuidado de nosotros,
entonces nuestra fe estaría bien alimentada, entonces nosotros estaríamos bien motivados. Hoy llegaba donde un proveedor que me había hecho una mala jugada para una entrega, y mire, apúrese, que de esto y lo otro, al final me complicó bastante. Y cuando ya logró resolverme ese despacho que yo necesitaba hacer, me dijo, vaya, págueme. No, le dije, lo voy a hacer esperar la misma cantidad de horas que usted me esperó. Así que ahí me avisa, cuando pasen las 6 horas que usted se atrasó, entonces le voy a pagar. No, hombre, que mire, que págueme, que aquí. No, le dije, dando y dando, ojo por ojo, diente por diente, dice. Y yo dije, la venganza es dulce. No, y entonces en ese momento, no, hombre, mire que ni para comer tengo, me dice, pero así con su tono sarcástico. Y una de las despachadoras es cristiana y le dice, ay, don fulano, se han comido los pajaritos, ¿de qué se preocupa? Le dice. Y ya la mujer cristiana, aunque no sabía si realmente lo que el jefe me estaba diciendo era cierto, le dio una respuesta cristiana, decirle, mire, relájese, los pajaritos no aguantan hambre, no va a aguantar hambre usted, pero como él es inconverso, le aflige, no tengo, y es viernes, y viernes todo el mundo anda viendo quién se baja, todo el mundo anda viendo de dónde saca pisto, porque necesita ya ver el fin de semana, y toda esa presión llega, pero Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. En ese momento quiero que meta su corazón, que meta su vida, que meta todo lo que usted pueda para comprender que vivimos una vida llena de milagros. Ahora, nosotros creemos que Dios es real, pero esa afirmación es un tanto débil, porque debemos entender que hasta el mismo diablo cree en Dios, ¿cierto o no? El diablo lo identificaba, y cuando se iba apareciendo les decía, ve, y aléjate de nosotros, hijo de David. O sea, el mismo Satanás reconocía que ahí había un poder superior a él. El mismo Satanás reconocía quién era Dios. Entonces esa parte no debe ser suficiente. Aquí es donde empezamos a entrar en materia. Primero, debemos creer en los milagros para poder creer en el Dios de los milagros. Porque habemos muchos que somos demasiado escépticos y por eso vivimos vida bien simple. No, es que yo creo que es a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, siga dándole al mazo, pero aquí basta con clamar, y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Porque hay gente que ha llegado hasta afirmar que eso es un versículo bíblico, como dice la Biblia, dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y nos vamos dando cuenta que no funciona así. Nosotros debemos entender que Dios, el Dios al cual servimos, creemos desde un inicio, Él empezó a dar una demostración de cosas milagrosas, de cosas sobrenaturales. Basta con que leamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hágalo. Solo con ese primer versículo de Génesis 1:1, que es punto de debate para todos los teólogos del universo, y dice, ¿y cómo? Entonces, ¿quién creó a Dios? Y empiezan a divagar, empiezan a echarse sus vueltas para tratar de filosofar de cómo fue eso. Y después que logran determinar a su forma de cómo Dios apareció aquí en el mundo, dicen, ¿y cómo creó los cielos y la tierra? Y es un desorden el querer entender ese diagrama mental, pero desde el inicio empezamos a ver cómo ese Dios en el cual nosotros decimos creer hizo cosas increíbles, hizo cosas impresionantes. Y a muchos de los que estamos acá todavía nos cuesta creer que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Y no creo si somos carnita y grasita también. Y somos carnita, no creo que Dios nos haya hecho del polvo de la tierra. Y les cuesta, algunos que todavía creen que somos del maíz, como dice el Popol Vuh, y tiene cara de mazorca y todo lo demás, pero nos cuesta creer. Mire, pero basta con que usted vaya, se haga un examen de sangre y todos los índices que ahí aparecen es lo mismo que es en la tierra. Potasio, calcio, todo eso está en la tierra y todo eso lo tenemos nosotros. La demostración perfecta que fuimos creados del polvo de la tierra. Intente hacer algo usted. Ni muñequitos de lodo podemos hacer porque se quiebran. Ahí está haciendo el chuchito y cuando se seca se le cae la cabeza. Y entonces no podemos hacer nada. Pero el Dios al cual seguimos y venimos a buscar de ese polvo de la tierra nos hizo.
y nos inyectó ese hálito de vida, ese Espíritu Santo, ese Ruach que nos da la oportunidad de hoy estar acá y saber qué es lo que nos conecta con Él. Saber que a través de ese Espíritu Santo, a través de ese Espíritu que Él metió en nosotros, que somos los únicos que lo tenemos, porque los animales no tuvieron ese hálito que nos puso a nosotros, por eso nosotros sí podemos comunicarnos con Dios. Por eso ya no siga viendo las películas de que, y los perros van al cielo. No funciona de esa forma. Nosotros somos los únicos que Dios creó para tener esa comunicación con Él. Y yo quiero animarle a que empecemos a ver eso. Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo empezó a hacer de una manera milagrosa. Y si ahí dice que un día se tardó para hacer tal cosa, un día se tardó. Y todas esas situaciones vienen abonando a darnos cuenta del poder que Dios tiene, que afirmó, dice la palabra, que separó las aguas de las aguas. Y uno cuesta entender cuáles aguas de cuáles aguas, y empezamos a darnos cuenta que antes del diluvio había una capa de agua en los cielos, si le podemos llamar de esa forma, que fue lo que después desapareció, y por eso es que hoy la contaminación es más real, más sensible, el sol afecta más nuestras vidas, en fin. Si nosotros empezamos a ver cosas científicas a detalle, vemos cuán perfecto es Dios. Hoy hicimos, perdón por volver a utilizar la ilustración, pero hicimos algunos exámenes a nuestra hija y nos dábamos cuenta de cómo este caparazón que andamos cargando es una maquinaria perfecta. Mire, esta glándula hace esto, esto hace lo otro y esto aquí, y es necesario que aquí haya suficiente espacio para que pase aquí, pase lo demás. Y uno dice, es impresionante cómo así de pequeño, así de grande como podamos ser nosotros, Dios fue creando a detalle la perfección en esas cosas. Y que con esto, esas cosas que Dios pudo hacer de la nada, puede hacer hoy de la nada en cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Cuando vemos este versículo 23 dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Desde tiempos memorables, Cristo se dio a la tarea que para los que no creían en Él, creyesen en las cosas que Él hacía. Y las cosas que Cristo hacía eran sobrenaturales. Y esos hechos sobrenaturales que no tienen explicación se llaman milagros. Pero Cristo no quería que la gente creyera en los milagros. Cristo lo que quería es que la gente creyera en Él a causa de los milagros. Por eso esta noche yo quiero que usted pueda poner en su oración, pueda poner en su mente y hacerse la pregunta: si al Dios contestar la petición de su corazón hace que usted se volque en adoración a Él, hace verdaderamente que más personas crean en Cristo. Dios siempre ocupa esos milagros maravillosos. Cuando hay banderas de milagros o de testimonios en una iglesia, es de gran bendición, porque todo el mundo, incluso los pastores, lo hacemos. Mire, este hermano tenía una enfermedad terminal y hace 3 años el Señor lo sanó. Y de repente gente que llega un tanto incrédula cree a consecuencia de ese milagro. Pero yo quiero meterle verdaderamente en su corazón que crea en los milagros. Si usted no cree en los milagros, no puede decir que cree en el Dios de los milagros. Y es necesario que empecemos a trabajar esa parte en nosotros. No basta con decir yo creo en Dios. Esa condición, se lo repito, hasta el diablo la tiene. Nosotros debemos aprender a adorar ese nombre maravilloso de nuestro Padre Celestial. Vean lo que dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Si algo debería llenar de paz y satisfacción nuestras vidas, es si vivimos vidas milagrosas. Si vivimos vidas en las cuales cada día vemos un milagro de Dios. Que cada día nosotros podamos ver algo, un detalle por parte de Dios a nuestras vidas. Y para vivir vidas milagrosas debemos ser o debemos convertirnos en cristianos confiables para el Señor. Que Dios a nosotros nos dé una categoría de confiables. Pregunto esta noche,
¿Es usted confiable para Dios? ¿Puede darle Dios sanidad y usted no se va a alejar? ¿Puede darle Dios una provisión económica grande y usted no se va a alejar? ¿O es usted de los que inmediatamente tiene 10 pesos en la bolsa y ya se le sube? Ah, ¿qué tal? Díganme, don. Vaya, está chulada, ve. Yo lo perdí, dice el Señor. Este no lo puedo bendecir porque rapidito se le despegan los pies del piso. ¿Es usted de los que Dios le puede dar un mejor lugar para vivir como lo está pidiendo? ¿O después va a decir, ah, no, es que me queda demasiado lejos mi casa aquí por Santa Elena? Así que ya no voy a poder ir a la iglesia. Y entonces, ¿qué quiere? Que Dios nos mantenga viviendo aquí abajito, bien abajito, para que digamos, no, si quiero ir. O que nos tenga viviendo mal y decir, no, yo sí quiero ir a pedir mi casa, hay que pedir esto, hay que pedir lo otro. Eso es de lo cual yo quiero que tomemos control en nuestro corazón. ¿Será que a usted Dios le puede dar un buen carro? ¿O va a decir, no, es que me lo pueden rayar allá afuera de la iglesia, porque como quedan en la calle ahí los carros? ¿O será que Dios dice, no, este no hay problema, este le puedo bendecir grandemente y este va a seguir ahí? ¿O va a ser un impedimento eso después para su vida? ¿Puede concederle Dios la salud suficiente o la salud que tanto necesita y usted va a seguir estando cerca de la presencia de Dios? ¿O entonces va a decir, hoy que me siento bien, voy a ir a la playa, tengo días de no tomar sol? Porque antes cuando tenía ¿cómo se llama? Vitiligo, entonces no podía solearme, hoy que ya me lo quitó el Señor, entonces ya puedo venir acá. Es necesario que nosotros nos convirtamos en seres confiables para Dios. Esa parte debemos trabajar. Muchos de los milagros que anhelamos no llegan a nuestra vida porque no somos confiables. Y Dios sabe que en el momento que nos lo dé, nos vamos a dar la media vuelta y nos vamos a ir. Señor, yo quiero superarme, yo quiero esto, yo quiero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer alucín, como dice? ¿O para honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Para qué son las peticiones que nosotros hacemos? Señor, yo quiero una moto 4 cilindros, motor 1200, Señor, para ir a glorificar tu nombre a las naciones. ¿Cómo no? No nos demos garabatos, no la queremos para eso. Te quiere para subir una su diabla, ir a cruzar allá al puerto, todo. Y para eso la quiere y Dios no va a prosperar eso. Así que lo primero que le va a dar con suerte es una motillo de esas, Suzuki 100, que parece cortadora de grama. Eso es lo más que le puede dar. ¿Por qué? Porque sabe que con esa sí va a glorificar el nombre de Dios, porque no llega más lejos de aquí, hasta aquí sube, no sube del puerto, y por eso no se la va a dar. Pero cuando nosotros tenemos un corazón que se torna confiable para Dios, Dios bendice sin medida, Dios bendice sin retenerse nada, Dios bendice porque dice, este no es problema, a mis bendiciones lo acercan más, no lo alejan. Y si usted en este momento está muy bendecido, yo quiero recordarle, no olvide la forma en que Dios lo llevó hasta donde hoy está. Porque todo lo bueno se puede acabar si estamos fuera del Señor. Y eso no es garantía de nada. Yo quiero animarle a que nos convirtamos en personas confiables. Cristo dice acá, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Si alguien te conoce es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien sabe quién eres y quién no eres, es nuestro Señor. Y de eso debemos tener total control. Porque de nada sirve que todos nosotros digamos que usted es buena gente cuando Dios sabe que es un gran maleante. De nada sirve. De nada sirve. No viera la hermanita, es una santa sierva del Señor Altísimo. Cuando está dormida, pero de lo contrario no le veo muchos chispazos de que sea una santa dama del Señor. Y es ahí que vamos avanzando en eso, en ver la genuinidad de nuestra forma de ver las cosas para con el Señor. Y dice el versículo 25, acompáñeme a leerlo. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Seamos transparentes y seamos consecuentes. Tenemos los ojos del universo sobre nosotros. Tenemos el ojo del mundo sobre nosotros.
tenemos el ojo de las personas no creyentes en nosotros y somos un referente para bendición o para condenación de ellos. Es aquí donde debemos trabajar nuestra fe para con el Señor. Y hay algo interesante. La fe produce milagros, pero los milagros producen fe. El tema es que si usted necesita un milagro es porque está pasando por un mal momento. Porque si necesitamos un milagro, así de decir, yo necesito un milagro, es porque ya topó y se dio cuenta que humanamente no hay una solución. Entonces es más conveniente el otro lado, que mi fe produzca milagros, no que los milagros que suceden en mi vida produzcan fe, porque eso implica dolor. Si yo necesito un milagro, algo duele, algo está doliendo, algo está afectando mi vida y por eso, después de recibir ese milagro de Dios, voy a tener fe. Yo le animo a que orientemos nuestra vida a mejor demostrar nuestra fe para alcanzar nuestros milagros. Hace algún tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo una carta de las tan famosas por él, comparó y dijo: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y todos los religiosos, me imagino que se rasgaron las vestiduras porque dijeron: ¿y este trozo de loco cómo se le ocurre comparar la llenura del Espíritu Santo con ponerse bolo? Y lo han de ver cuestionado tremendamente. Pero Pablo no lo hizo por molestarlos. Pablo no lo hizo por darles chile, como dirían. Pablo lo hizo con una intención. Y es que piense usted las veces que ha estado borracho. No, quizás usted nunca ha estado, ¿va? Pero imagínese a alguien que alguna vez ha estado borracho. ¿Cómo actúa esa gente? Es más contento probablemente. Hace cosas que sobrio no hace, ¿verdad? Hace cosas que así en sus cabales no las hace. Ya saca a bailar a una su demonia por ahí, pero que sobrio no le bailan ni los ojos, pues. Y nos vamos dando cuenta que cuando alguien está gobernado por el alcohol, hace cosas que en sus cabales no hace. ¿Qué pasa cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Puede hacer cosas que en la carne sería imposible que hiciera. Y por eso es que la persona que está bajo los efectos del alcohol, decía, cuando alguien hace un alcotés, dice, y fulanito estaba bajo los efectos del alcohol. Estaba gobernado por el alcohol. Ahora, qué bueno sería que nosotros estemos bajo los efectos del poder del Espíritu Santo y que nosotros actuemos conforme el Espíritu Santo en nuestras vidas, gobernados de pies a cabeza por lo que el Espíritu Santo dice. Sería otro mundo nuestra vida, sería otra forma de ver las cosas. Y Pablo por eso hacía la comparación y les decía: no opten por el vino, sean llenos del Espíritu Santo. En vez de dejarse gobernar por una sustancia, mejor déjense gobernar por esta esencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos si dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya sobre nosotros? Empezamos a ver las cosas maravillosas que Dios había prometido. Porque desde Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, decía que recibiríamos poder cuando hubiese venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y ese poder está vigente. Y el Espíritu Santo está acá. Y por eso el Espíritu Santo son las arras de que Cristo volverá. Son la garantía de que Cristo va a venir por nosotros. Es la prenda que Dios ha dejado aquí en la tierra para decirle: sí, voy a volver. Por eso no los dejo solos, sino que dejo con ustedes al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto, que es el que los defiende. A Él, ahí se los dejo, para que ustedes crean que yo voy a llegar. Y para poder sentir esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, es necesario que hablemos el idioma que habla el Espíritu Santo. Que empecemos a hablar verdaderamente lo que Él está haciendo, lo que Él está diciendo, lo que Él quiere que nosotros hagamos espiritualmente hablando. Yo quisiera que nuestro cristianismo fuera más relevante
en nuestras vidas. Que no fuera un rol secundario, no, que usted dijera ante todo, soy cristiano. Hoy estaba llenando la ficha donde el médico y yo tenía chineada a la niña y todo eso, y de ocupación, ¿qué le pongo? Me dice mi esposa. Y como que ¿qué me pone? Le digo, ¿lo que hago? Le digo, es que no hace nada. No, mentira. Pastor, póngale. Pastor, póngale. Le digo, ¿por qué? Debería ser un rol primario para nosotros. Debería ser un rol principal para nosotros. Que usted ante todo, antes de ser don fulano, antes de ser doña Mengana, usted diga, soy un hijo de Dios. Y que eso sea algo primario, porque eso le define a Dios qué tan importante es para nosotros la relación que tenemos con Él. Y de esa forma usted puede iniciar un mejor estilo de vida. Creer en los milagros no es solo decir, sí, yo he escuchado de alguien que sanó de cáncer, no, yo he escuchado a alguien que sanó de esto, sí, yo he escuchado a alguien que estaba bien perdidito en un vicio y de repente bien compuesto, bien repuesto y cambió todo. No, es que eso no solamente es eso. Vivir una vida cristiana agradable a Dios es saber que nuestra vida debe estar rotundamente llena de maravillas a diario. Pregunto en esta noche, ¿vio algún milagro usted hoy? De eso se trata. De eso se trata, que nosotros manejemos, y que no, usted mismo está diciendo que 30 muertos, que 2 empresas cierran, que la pobreza va en aumento, que cada vez hay más desempleo, que cada vez se ponen menos de acuerdo el gobierno con nosotros. Hoy dicen que las pandillas se van a unir con las maras y que las maras, las pandillas y el gobierno van a ser la tríada perfecta. ¿Y cómo vamos a ver milagros ahí? ¿Y cómo vamos a ver maravillas en eso? Si ir a los hospitales públicos hoy da tristeza solamente entrar. Si usted ha visto películas, la idea que le da uno de un hospital es aquellas paredes blanquitas, vea, limpias. Vaya uno y va a ver si ve algo blanco, por lo menos por ahí. Ni la gabacha de los médicos, curtida, llena de hoyos, chipeada de sangre y de salsa pupusa también, porque ahí están. Yo creo que vas a morir y comiendo a la par del cliente. Nada que ver, vea. Mire, y no se va a lavar las manos para tocar. Hoy venís con delicadeza. Le meten con todo y curtido las manos. El vinagre mata. Y ahí va con todo. Y vemos que esa parte nosotros vamos dando cuenta. Y aún ahí Dios puede hacer milagros. Aún ahí Dios puede hacer milagros. Porque ninguna de esas cosas detiene el poder de Cristo Jesús, que es a quien hemos venido a buscar esta noche. Todas esas adversidades que se ven en contra, todas esas cosas que se ven, que no se les ve claridad, que no se les ve cabeza de nada, que no se les ve luz de nada, sino que pura tiniebla, ahí está Jesús. Y en países tan duros y complicados como los nuestros, es donde más milagros vemos. Por eso es que el cristianismo se expande con mayor facilidad en países como el nuestro. En países del primer mundo es un tanto más difícil, porque es de llegar al creyente de otra forma. Aquí muchos de nosotros llegamos a través de las necesidades. A ellos se les llega probablemente a través de vivir una vida plena, porque dicen, tengo empleo, tengo mi carrito del año, estoy pagando mi apartamento, tengo mi tarjeta de crédito y con crédito ilimitado, vivo en un país seguro, si me enfermo tengo acceso a la salud, y si me enfermo todavía el gobierno me da un poquito más para que me sostenga. Entonces probablemente como las necesidades físicas están suplidas, no se dan cuenta que hay un vacío en el corazón y de repente así se les llega. Mira, pero te sentí feliz. La verdad no le encuentro sentido a la vida. Y son los planteamientos de esta gente. Y son las conclusiones de esta gente. Y ahí es donde entra Dios. Pero en el caso nuestro, tenemos delante de nuestros ojos el saber que solo Dios. Solo Dios, esa frase no sé cuántas veces se pronunciará en nuestro país. Con uno, solo Dios. Aquí, solo Dios. Así como están las cosas, solo Dios. Y todo el mundo pasa pronunciando esa frase en todos lugares. Vaya a una empresa, vaya a un negocio en un mercado, vaya con un vendedor ambulante, vaya con alguien que limpia parabrisas en un semáforo. Todo el mundo dice, aquí solo Dios. Primero Dios.
Y todo el mundo va con ese sentido porque sabemos que es necesario creer al Dios de los milagros. Esta noche yo quiero que en su corazón no quepa duda que la dificultad que hemos traído a la casa de Dios, en el Señor tiene solución. Y si algo está bien y usted quiere conservar ese estar bien, busquemos del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No cambiemos al Señor por nada. Establezcamos prioridades. Que nada nos mueva, que nada nos altere el orden de, que Dios siempre ocupe la posición número 1, y eso nos va a ir ganando esa confianza. Y Dios va a decir, este hijo mío, esta hija mía, es confiable para mí. Es momento de bendecirle y hacer cosas grandes porque ha creído, y yo he prometido que al que cree, todo le es posible. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad de encontrarte. Gracias porque a través de tu palabra tenemos una forma de saber lo que tú piensas, lo que tú has definido, lo que tú has planificado. Permítanos descubrir la vida buena que tú has planeado para tus hijos. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén y amén.